Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de la Primera de Reyes, el capítulo 21. Después de estas cosas, surgió un problema con una viña que pertenecía a Nabot el jezreelita. La viña estaba en Jezreel, cerca del palacio de Acab, el rey de Samaria. Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para convertirla en una huerta, porque está cerca de mi casa. A cambio te daré una viña mejor, o, si lo prefieres, te pago su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: yo jamás te daría la herencia de mis antepasados. Yahvé no lo vería bien. Entonces Acab entró en su casa decaído y de mal humor por la respuesta de Nabot el jezreelita, que le había dicho: no te daré la herencia de mis antepasados. Se acostó en la cama, escondió la cara y no quiso comer. Su esposa Jezabel fue a verlo y le preguntó: ¿por qué estás tan triste que no quieres ni comer? Él respondió: porque le dije a Nabot el jezreelita: véndeme tu viña, o, si lo prefieres, déjame darte otra viña a cambio. Pero él dijo: no te daré mi viña. Entonces su esposa Jezabel le dijo: ¿acaso no eres tú el rey, el que gobierna en Israel? Levántate, come algo y anímate. Yo te daré la viña de Nabot el jezreelita. Así que ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello de él y se las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En la carta escribió: ordenen un ayuno y hagan que Nabot se siente delante del pueblo. Hagan que 2 hombres inútiles se sienten enfrente de él y testifiquen contra él, diciendo: has maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Así que los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían allí, hicieron justo lo que decía la carta que Jezabel les envió. Ordenó un ayuno e hicieron que Nabot se sentara delante del pueblo. Entonces llegaron 2 hombres inútiles,
se sentaron enfrente de Nabot y empezaron a testificar contra él delante del pueblo. Decían: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego le enviaron a Jezabel este mensaje: Nabot ha sido apedreado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que habían apedreado a Nabot, le dijo a Acab: Vamos, apodérate de la viña de Nabot el jezreelita. Apodérate de la viña que Nabot el jezreelita se negó a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto. Al enterarse de que Nabot estaba muerto, Acab enseguida fue y bajó a la viña de Nabot el jezreelita para quedarse con ella. Pero Elías el tisbita recibió este mensaje de Yahvé: Ve y baja a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. Esta está en la viña de Nabot. Fue allí para quedarse con ella. Tienes que decirle: esto es lo que dice Yahvé: has asesinado a un hombre y también le has quitado su propiedad. Después dile esto: es lo que dice Yahvé: en el lugar donde los perros lambieron la sangre de Nabot, los perros lamberán tu sangre. Acab le dijo a Elías: ¿me encontraste, enemigo mío? Él le respondió: sí, te encontré. Dios ha dicho: por haber empeñado en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé, voy a mandarte una calamidad. Te barreré por completo y exterminaré de Israel a todos los hombres de acá, incluidos los indefensos y los débiles. Haré que tu casa acabe como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basán, hijo de Ahía, porque me has enfurecido y has hecho pecar a Israel. Yahvé también dijo esto sobre Jezabel: los perros se comerán a Jezabel en el terreno de Jezreel. A los de acá que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Y es que nunca ha habido nadie como Acab, que se empeñó en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé, incitado por su esposa Jezabel. Actuó de una manera sumamente detestable al seguir a los ídolos repugnantes, como habían hecho todos los amorreos, aquellos que Yahvé expulsó de delante de los israelitas. Tan pronto como Acab oyó estas palabras, se rasgó la ropa y se cubrió el cuerpo con tela de saco. Ayunaba, se acostaba en tela de saco y andaba desanimado. Entonces Elías el tisbita recibió este mensaje de Yahvé: he visto cómo se humilla Acab por mí. Por haberse humillado ante mí, no traeré la calamidad mientras él viva. Traeré la calamidad a su casa en los días de su hijo. Bien, hermanos, aquí la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice hoy para nuestra vida? ¿De qué nos habla la palabra de Dios el día de hoy? Hoy Dios nos habla y nos recuerda sus 10 mandamientos. Y también nos menciona qué es lo que pasa cuando desobedecemos un mandamiento de lo que Él nos ha dado. ¿Qué consecuencias trae la desobediencia
hacia los mandamientos de Dios. Y digo, ¿qué desobediencia, hermanos? Hacia los mandamientos que Dios nos ha dejado, hacia las normas que Dios nos ha dejado para que todos nosotros podamos vivir en paz. Hoy Dios nos dice lo que ocurre cuando uno viola un mandamiento de los que Él nos ha dejado. Pero también nos dice y nos manifiesta las consecuencias que trae el violar y la desobediencia de los mandamientos de Dios. Y nos menciona también la palabra de Dios hoy del arrepentimiento que podemos hacer después de haber cometido esa desobediencia o de haber violado ese mandamiento que Dios nos ha dado. Dios también nos menciona del perdón. Perdona, pero sin embargo, las consecuencias que atraen la desobediencia por violar los mandamientos de Dios se tienen que ejecutar. Es muy importante que entendamos y comprendamos, hermanos, que cuando nosotros violamos o desobedecemos los mandamientos que Dios nos ha dejado para el bien de nuestra vida, cuando los violamos y los desobedecemos, acarrean una consecuencia del mal que hemos hecho. También Dios nos dice que nos perdona. Sí, nos perdona la desobediencia. Pero sin embargo, las consecuencias que acontecen por la desobediencia se tienen que ejecutar. O sea, una cosa es que Dios nos perdona la desobediencia y lo que hicimos, pero las consecuencias de esa desobediencia se tienen que ejecutar. Esas se tienen que realizar, a pesar de que Dios ya haya perdonado la desobediencia. Pero dejemos que la palabra de Dios hoy nos diga y nos mencione qué mandamiento fue el que en aquel entonces el personaje de Acab, que era el rey de Israel, desobedeció. Y te voy a decir cuál fue el mandamiento que el rey Acab violó y desobedeció. Y es el de la codicia. Pero acuérdate que hay un mandamiento que Dios dice que no codiciarás lo del prójimo, ni desearás lo del prójimo. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que muchas veces nos puede llegar el que codiciemos o queramos tener lo que la otra persona tiene. Pero aparte de codiciarlo y quererlo tener, se lo quitamos y nos quedamos con eso que queremos y que tiene la otra persona. O sea, fíjate la gravedad. Codicias lo que la otra persona tiene y tú quieres tener lo que él tiene. Entonces tú, en tu manera de pensar, empiezas a analizar cómo hacerle para tener lo que él tiene. Y cometes y haces cosas que no debes de hacer para obtener lo que la otra persona tiene y que tú quieres. Y eso es lo que pasó en este relato. Fíjate cómo suceden las cosas y cómo van pasando los relatos. Fíjate bien. La palabra de Dios empieza diciendo: después de estas cosas
surgió un problema con una viña que pertenecía a Nabot el jezreelita. La viña estaba en Jezreel, cerca del palacio de Acab, el rey de Samaria. Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para convertirla en una huerta, porque está cerca de mi casa. Fíjate, hubo un problema por una viña en aquel entonces. La viña pertenecía, dice la palabra de Dios, a un personaje que se llamaba Nabot y que pertenecía al jezreelita. Y la viña estaba cerca de Jezreel, cerca del palacio de Acab, el rey de Samaria. Pero Acab, el rey de Samaria, codiciaba esa viña, la quería para él. Y ahí es donde entra el mandamiento de los que Dios nos ha dicho: no codiciarás las cosas ajenas. No codiciarás, no querrás. Y eso es lo que le pasó al rey de Acab. Era tanto su codicia hacia esa viña que la quería para él. Cuando los mandamientos de Dios dice que no codiciarás lo que tiene tu prójimo, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Y al rey de Acab se le metió el querer codiciar, y estaba violando uno de los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado en nuestra vida. Tanto era su codicia que él la quería. Y como cualquier persona, él habla con Nabot y le sugiere y le dice que le dé su viña para convertirla en una huerta porque está cerca de su casa. O también le dice: o a cambio te daré una viña mejor, o si prefieres te pago su precio en dinero. Él va y habla con Nabot para que le venda o para que le cambie la viña por otra. Pero Nabot no se la quiere vender ni se la quiere cambiar, porque le dice que es la herencia que le han dejado y que él no puede hacer eso. Fíjate, sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces acá va y habla con Nabot y le dice: dame tu viña para convertirla en una huerta, porque está cerca de mi casa. A cambio te daré una viña mejor, o si lo prefieres te pago su precio en dinero. Nabot le dijo acá: yo jamás te daría la herencia de mis antepasados. Fíjate, era una herencia que le habían dejado a Nabot sus antepasados, su familia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero Nabot le dijo acá: yo jamás te daría la herencia de mis antepasados. Yahvé no lo veía bien. Y sigue diciendo: entonces acá entró en su casa decaído y de mal humor por la respuesta de Nabot el jezreelita. Acá se retira de Nabot y se va a su casa, desilusionado y triste porque Nabot no le vendió la viña, ni se la cambió tampoco la viña. Entonces se va desilusionado. Pero dentro de él todavía codiciaba y quería esa viña, a pesar de que Nabot ya le había dicho que no se la daba ni se la vendía ni nada, porque era una herencia de sus antepasados. Pero acá no se le quita la idea de que él quiere esa viña para él. Codicia esa viña. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces acá entró en su casa decaído y de mal humor por la respuesta de Nabot el jezreelita, que le había dicho: no te daré la herencia de mis antepasados. Luego se acostó en la cama
escondió la cara y no quiso comer. Acá se va, se acuesta, desilusionado y triste, porque aquello que él desea y quiere, no se lo vende ni se lo da. Pero sin embargo, en su corazón, quiere esa viña y codicia esa viña. Y es donde entran los mandamientos de Dios, donde dice, no codiciarás, no desearás las cosas de tu hermano, ni codiciarás las cosas de tu hermano. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él llega a su casa, se esconde la cara y no quiso comer. Pero acá tenía una esposa. Y entonces dice la palabra de Dios, su esposa Jezabel fue a verlo y le preguntó. La esposa va a ver acá, porque ve que no sale ni a comer ni nada. Entonces va la esposa a verlo y le pregunta, ¿por qué estás tan triste que no quieres ni comer? La esposa de acá le pregunta que por qué está tan triste, que ni siquiera ha querido comer. Entonces acá le responde a la esposa. Él le respondió, porque le dije a Nabal jezreelita, véndeme tu viña, o si lo prefieres, déjame darte otra viña a cambio. Pero él dijo, no te daré mi viña. Acá le comenta que fue a ver a Nabal para que le vendiera o le cambiara la viña, pero él no quiso. Entonces por eso estaba triste y desilusionado acá, pero no quitaba el dedo del renglón. Él quería esa viña para él, la codiciaba, le llegó la codicia a su corazón, y eso es muy malo, hermanos. Cuando tú codicias las cosas de otra persona que no son tuyas y que las quieres tú tener, aunque no te las vendan, aunque no te las quieran dar, aunque nada, pero tú las quieres tener, es malo la codicia. ¿Por qué? Porque cuando tú codicias algo, no descansas hasta obtenerlo. Pero cuando esa codicia que tú quieres pertenece a otra persona y tú la quieres y para obtenerla haces algo que no está bien ante los ojos de Dios, es donde están las consecuencias. Y es lo que nos va narrando la historia de hoy. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces su esposa Jezabel le dijo, fíjate lo que le contesta la esposa de Acab, que se llama Jezabel, y le dice, ¿acaso no eres tú el rey, el que gobierna Israel? La esposa le dice que él es el rey y él puede hacer lo que él quiera, porque él gobierna Israel. Y si él quiere esa viña, pues tiene que ser de él. Así le dice la esposa, levántate, come algo y anímate. Yo te daré la viña de Nabal el jezreelita. La esposa le dice que le dará la viña de Nabal el jezreelita acá. La esposa le va a ayudar. Fíjate cómo actúa el enemigo cuando ve la oportunidad de que el ser humano desobedezca o viole los mandamientos de Dios. El diablo está astuto y esperando la ocasión para actuar en el mejor momento y hacernos caer. Y más si se trata de violar los mandamientos de Dios o desobedecerlos. Todavía es más, hermanos. Entonces, el mal o el diablo empieza a actuar. ¿En qué manera? En la mujer, en la esposa de acá. Esto me recuerda y me lleva al libro de Génesis.
cuando Dios le prohíbe a Adán y a Eva que coman del fruto del árbol de la vida. El mal o el diablo estaba ahí, atento, buscando la oportunidad para hacer caer al hombre. En aquel entonces, Satanás o el diablo encuentra la oportunidad para hacer caer a Adán. ¿Y en quién la encuentra? En Eva, la mujer de Adán. ¿Qué es lo que hace Satanás o el diablo? Seduce a Eva. Seduce a Eva, a la mujer. ¿Para qué? Para que coma del fruto. Y sobre de eso haga que comiera también Adán. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia de todo la sabemos. Que por la desobediencia de Adán y Eva entró la muerte en el ser humano. Entró la imperfección que tenemos todos nosotros, hermanos. ¿A qué voy con esto? A que debemos de estar nosotros bien preparados día tras día, para no permitir que Satanás se meta en nuestra vida y nos haga tropezar, y nos haga pecar, y nos haga ser desobedientes ante los ojos de Dios. Y eso es lo que está pasando en la historia de hoy. Fíjate bien, acá si viene desilusionado, triste, porque no consiguió su objetivo. ¿De qué? ¿De qué no consiguió su objetivo? De esa viña que él quiere. Se viene triste y desilusionado. Satanás ya vio y sabe que es un mandamiento de Dios. El mandamiento donde Dios dice que no codiciarás ni desearás las cosas de tu prójimo, de tu hermano. Es un mandamiento. Y sabe Satanás que está la oportunidad para hacer caer al ser humano y peque y desobedezca a Dios. Pero una desobediencia grave, hermanos. Sí. Porque cuando tú desobedeces o violas los mandamientos de Dios, son pecados graves. Nunca se va a comparar un pecado que tú cometas por insultar o maltratar a una persona con un pecado de desobedeciendo los mandamientos de Dios. Es más grave el pecado ese de desobedecer o violar los mandamientos de Dios que el otro pecado, hermanos. Entonces Satanás sabe la gravedad del pecado. Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a actuar, ¿por dónde? Por la esposa, que se llamaba Jezabel. Empieza a actuar por medio de ella. Por eso dice la palabra de Dios, donde dice claramente: donde le dice ella, levántate, come algo y anímate. Yo te daré la viña de Nabot el jezreelita. La esposa le dice. ¿Por qué? Porque ya estaba actuando Satanás por medio de ella para entregarle, ¿qué? La viña de Nabot a Acaz. ¿Y de qué manera lo iba a hacer Satanás? De una manera que pesara ante el ser humano, ante Acaz, ese pecado. Y fíjate de qué manera actúa Satanás por medio de la esposa de Acaz. Fíjate, pongamos mucha atención. Yo te daré la viña de Nabot el jezreelita, le dice la esposa de Acaz. Así que ella escribió cartas en nombre de Acaz. Fíjate cómo actúa Satanás. Dice que la esposa de Acaz escribió cartas en nombre de Acaz. ¿Y qué decían las cartas?
que escribió, dice la palabra de Dios, la selló con el sello de él y se las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. La selló con el sello del rey, para que tuviera validez y fuerza de lo que ella estaba poniendo para que se ejecutara. ¿Y qué era lo que puso y escribió en esas cartas? Vayamos a ver. Dice, en las cartas que escribió ordenó un ayuno y hagan que Nabot se siente delante del pueblo. Les da la orden por medio de las cartas que supuestamente escribió el rey de acá, pero no las escribió él, las escribió su esposa. Dice, entonces dijimos que dice, ordenen un ayuno y hagan que Nabot se siente delante del pueblo. Hagan que 2 hombres inútiles se sienten enfrente de él y testifiquen contra él, diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo fuera y mátenlo a pedradas. Fíjate cómo utiliza la astucia Satanás. Y utiliza y mueve a la esposa, a la mujer. ¿La esposa de quién? De Acaz. Y por eso dice, conociendo también Satanás las leyes, le manda a decir que pongan a 2 inútiles para que testifiquen, porque la palabra de Dios dice que para condenar a una persona tendrían que ser 2 personas que testificaran contra ella, para que tuviera validez y pudiera ejecutarse la justicia. Porque si una persona testificaba contra él, no podía condenársele o hacérsele la justicia. Pero ya con 2 personas que testificaran, se podía hacer la justicia y ejecutar lo que la ley decía. Y entonces por eso le escribe así ella con esas palabras, donde dice, pongan a 2 inútiles, a 2 personas. Pongan a 2 hombres inútiles sentados enfrente de Nabot y que testifiquen contra él, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Después lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo mataron a pedradas. ¿Te fijas? Después de que testifican contra él, acusándolo y diciéndolo que Nabot había insultado a Dios y al rey. Y con eso él merecía la muerte, porque estaba insultando a Dios, o insultó a Dios y al rey. Y eso en aquel entonces merecía condena de muerte, merecía que fuera apedrado y matado. Y eso es lo que pasa. Dice la palabra de Dios que lo sacan fuera de la ciudad y lo matan a pedradas. La ejecución está hecha, está muerto él. ¿Y qué sigue pasando? Dice la palabra de Dios. Luego le enviaron a Jezabel este mensaje. Luego le mandan el mensaje a Jezabel, a la esposa de Acá, diciéndole, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Le mandan decir que ya ha sido ejecutado y que ya está muerto. ¿Y qué pasa? En cuanto Jezabel oyó que habían apedreado a Nabot, le dijo a Acá. Cuando Jezabel, la esposa de Acá, se entera de que ya está muerto Nabot, va corriendo con su esposo Acá y le dijo, vamos, apodérate de la viña de Nabot el jezreelita. Se negó a vendértela, porque Nabot ya no vive, está muerto.
le dice la esposa de Acá. La persona que utilizó Satanás para ejecutar el plan de matar a Nabot, y así Acá se pudiera apoderar de la viña. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Al enterarse de que Nabot estaba muerto, Acá enseguida bajó a la viña de Nabot, el jezreelita, para quedarse con ella. ¿Te fijas? Acá no había desistido de quererse apoderar de la viña de Nabot. Estaba violando uno de los 10 mandamientos de Dios, el que dice: no codiciarás ni desearás las cosas de tu prójimo. Acá lo estaba violando. Cuando baja, dice la palabra de Dios, dice: cuando Acá enseguida bajó a la viña de Nabot el jezreelita para quedarse con ella. Acá se queda por fin con la viña de Nabot. Ejecuta ese pecado. El pecado de que viola uno de los 10 mandamientos de Dios, el que dice: no codiciarás ni desearás las cosas de tu prójimo. Acá lo estaba violando. Pero ¿qué consecuencia le trajo Acá el haber violado uno de los 10 mandamientos de Dios? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: Acá enseguida fue y bajó a la viña de Nabot el jezreelita para quedarse con ella. Pero Elías, el tisbita, recibió este mensaje de Yahvé. Elías era el profeta en aquel entonces. Entonces recibe un mensaje de Yahvé. ¿Qué le decía ese mensaje? Nuestro Padre Dios Yahvé a Elías le decía: ve y baja a encontrarte con Acá, el rey de Israel, que está en Samaria. Está en la viña de Nabot. Todavía le dice Dios dónde estaba y dónde todo, porque recordemos que ante los ojos de Dios nada está oculto, hermanos. Ante los ojos de Dios nada está oculto. Por eso Dios le da la instrucción bien a Elías y le dice hasta dónde está y dónde vaya, dónde lo va a encontrar. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Está en la viña de Nabot. Fue allí para quedarse con ella. Todavía le dice nuestro Padre Dios Yahvé: fue ahí para quedarse con ella. Y sigue diciendo la palabra de Dios: tienes que decirle: esto es lo que dice Yahvé: has asesinado a un hombre y también le has quitado su propiedad. Después dile: esto es lo que dice Yahvé: en el lugar donde los perros lambieron la sangre de Nabot, los perros lamberán tu sangre. ¿Te fijas? En el lugar donde mataron a Nabot a pedradas, ahí también iba a morir Acá, y los perros iban a lamber su sangre. Ya la estaba dando la sentencia a nuestro Padre Dios Yahvé, lo que iba a pasar con Acá, por haber violado uno de los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado, y que es el mandamiento que dice: no codiciarás ni desearás las cosas de tu prójimo, el cual Acá lo había violado. El rey de Israel, que conocía los mandamientos y las leyes de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? A pesar de que las conocía, ¿qué pasa? Que le gana la codicia. Le gana la codicia de tener aquello que no le pertenece. Y viola el mandamiento de Dios: no codiciarás ni desearás las cosas de tu prójimo. Y Acá la viola. Le gana la codicia y el deseo de tener aquella viña. Y eso puede pasarnos a nosotros. A pesar de que conocemos las leyes de Dios,
en veces puede ganarnos la avaricia o la codicia de las cosas y podemos violar los mandamientos de Dios, los cuales traen consecuencias, hermanos. Porque no es lo mismo un pecado, como te acabo de explicar, el que tú insultes o maltrates a alguien, como violar uno de los 10 pecados, uno de los 10 mandamientos de Dios. Ese sí es grave y trae consecuencias graves. Como aquí ya lo traía con él cuando le dice al profeta Elías que dile que donde lambieron los perros la sangre de Nabot, ahí también la verán su sangre. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Acá le dijo a Elías: me encontraste, enemigo mío. Él le respondió: sí, te encontré. Dios ha dicho: por haberte empeñado en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé. Fíjate bien, le recalca Elías el pecado que ha cometido, porque le dice claramente: por haberte empeñado en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé, en hacer lo que está mal. El codiciar y desear lo del prójimo. Eso está súper mal y es uno de los 10 mandamientos de Dios. Y le dice la palabra de Dios: voy a mandarte una calamidad. Te barreré por completo y exterminaré de Israel a todos los hombres de acá. La sentencia, las consecuencias del pecado, hermanos. ¿A qué voy? A que cada pecado que cometemos nosotros tiene sus consecuencias, aun cuando Dios ya nos ha perdonado. Dios nos perdona, pero las consecuencias de lo que hicimos tienen que ejecutarse. Y eso es lo que hoy Dios nos dice y nos aclara por medio de su palabra. Entre todas las cosas, porque fíjate. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo: por haberte empeñado en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé, o sea, a los ojos de nuestro Dios, voy a mandarte una calamidad. Te barraré por completo y exterminaré de Israel a todos los hombres de acá, incluso a los indefensos y los débiles. Haré que tu casa acabe como la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, porque me has enfurecido y has hecho pecar a Israel. Y sigue diciendo la palabra de Dios: Yahvé también dijo esto sobre Jezabel, la esposa de Acá. ¿Qué fue lo que dijo Yahvé sobre la esposa de Acá? Que tuvo participación en el pecado que cometió Acá. Ahora sí, como se dice vulgarmente, tanto peca uno como peca el otro. Y sigue diciendo la palabra de Dios: Yahvé también dijo esto sobre Jezabel: los perros se comerán a Jezabel en el terreno de Jezreel. Jezreel es donde estaba la viña de Nabot. Y sigue diciendo la palabra de Dios: a los de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Y es que nunca ha habido nadie como Acá, que se empeñó en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé. Hacer, dice la palabra de Dios, que Acá se empeñó en hacer lo que está malo a los ojos de Yahvé, incitado por su esposa Jezabel. Los dos cometen el pecado. Acá por codiciar y desear lo del prójimo, que es uno de los 10 mandamientos, y Jezabel por ayudarle a conseguirlo.
entonces los dos, por eso dice la palabra bien claramente. Y es que nunca ha habido nadie como Acab que se empeñó en hacer lo que está mal a los ojos de Yahvé, a los ojos de Dios, hermanos. Incitado por su esposa Jezabel, actuó de una manera sumamente detestable al seguir a los ídolos repugnantes. ¿Te fijas? Al seguir a los ídolos repugnantes, como habían hecho todos los amorreos, aquellos que Yahvé expulsó delante de los israelitas. Ok, entonces ya Dios le había dicho lo que le iba a pasar a Acab y a su esposa. Pero Acab se arrepiente y se humilla ante Dios. Fíjate bien, después de que le dice el profeta todo lo que le va a pasar por haber hecho lo que hizo, dice la palabra de Dios: tan pronto como Acab oyó estas palabras, las palabras que le había dicho el profeta, que es lo que iba a pasar, las consecuencias de su pecado, lo que iba a ocurrir, dice la palabra de Dios que Acab se rasgó la ropa y se cubrió el cuerpo con tela de saco. Se arrepintió, pidió perdón, se humilló ante Dios. ¿Y qué pasó con su humillación ante Dios y el arrepentimiento? Dice la palabra de Dios: tan pronto como Acab oyó estas palabras, se rasgó la ropa y se cubrió el cuerpo con tela de saco. Ayunaba, se acostaba en tela de saco y andaba desanimado. Y sigue diciendo la palabra de Dios: entonces Elías, el tibista, recibió este mensaje de Yahvé: ¿has visto cómo se humilló Acab por mí? Fíjate, Dios vio su humillación y su arrepentimiento de Acab, cosa que no hizo la esposa. La esposa ni se arrepintió ni se humilló. Ella le valió, pero Acab no. Acab reaccionó y se humilló y se arrepintió ante Dios. Y Dios vio eso. Y vio su arrepentimiento de corazón y su humillación, que eso es algo muy importante, hermanos. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos de corazón, pero realmente nos arrepentimos de corazón del mal que hemos hecho, Dios nos lo ve y nos perdona. Y eso es lo que pasó con Acab. Fíjate, dice: entonces Elías el tibista recibió este mensaje de Yahvé: ¿has visto cómo se ha humillado Acab por mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré la calamidad mientras él viva. La traeré la calamidad a su casa en los días de su hijo. ¿Te fijas? Yahvé le estaba perdonando y le estaba diciendo que por haberse arrepentido y humillado de corazón, no iba a traer las consecuencias del pecado que él cometió, y que Dios ya le había dicho mientras él viviera, que las iba a ejecutar cuando viviera el hijo de Acab. Entonces Dios nos dice: si tenemos un buen arrepentimiento de corazón y sincero ante Dios, pidiéndole perdón por el error y el pecado, Dios nos perdona. Sí nos perdona, pero que quede bien claro: las consecuencias del pecado se tienen que ejecutar. Y eso es lo que hoy también Dios nos ha dicho en su palabra. Dios perdonó acá y no ejecutó las consecuencias que iba a hacer mientras de que acá vivía, pero las ejecutó. Dice la palabra de Dios, fíjate cómo dice: ¿has visto cómo se ha humillado Acab por mí? Por haberse humillado ante mí, dice la palabra de Dios, y haberse arrepentido, no traeré la calamidad mientras él vive. La calamidad que Dios le había dicho que iba a traerle a Acab.
No le iba a traer mientras de que él viviera hasta que él muriera. Pero dice la palabra de Dios, traería la calamidad a su casa en los días de su hijo. O sea, las consecuencias del pecado de todas maneras se iban a ejecutar. Entonces, que quede bien claro. Hoy Dios nos ha narrado la historia de 3 personajes, que es, el primero es Nabot. ¿Quién era Nabot? Nabot, dice la palabra de Dios, que era un jezreelita, que tenía una viña. ¿En dónde? En Jezreel. Ese es el primer personaje. Luego Dios también nos narra el personaje de acá. ¿Quién era acá? El rey de Israel. Segundo personaje. Nos narra un tercer personaje. ¿Quién era ese personaje? Era la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel. De esos 3 personajes. Y nos dice qué consecuencias trae cuando violamos un mandamiento de los que Dios nos ha dado, así como lo hizo Acaz. Son consecuencias graves. Pero también Dios nos dice que si realmente nos arrepentimos de corazón y nos humillamos ante Él, arrepentidos de corazón por el mal que hemos hecho, Dios nos perdona. Nos perdona el pecado que cometimos. Pero las consecuencias del pecado no se pueden. Las consecuencias del pecado se tienen que ejecutar. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos, que la metamos en nuestros oídos y que la pongamos en nuestro corazón. Pero sobre todo, hermanos, que la pongamos en práctica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al ponerla en práctica en nuestra vida, primeramente y antes que nada, estamos siendo obedientes ¿ante quién? Ante Dios, ante aquel que nosotros servimos. Y acuérdate, nosotros como servidores de Dios, nuestro primer objetivo en nuestra vida, aparte de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, también es el ser obediente a Dios. Obedecer a Dios en lo que Él nos dice por medio de su palabra. Así como hoy Dios nos ha manifestado las consecuencias que trae el violar uno de los mandamientos que Él nos ha dado. Entonces es importante que pongamos en práctica lo que Dios nos dice, porque así estamos siendo obedientes ante aquel que tenemos que ser obedientes, que es ante nuestro Dios y Padre Yahvé. Bien, mis hermanos, aquí me despido haciéndole una oración al único y Dios verdadero, que existe y existirá por los siglos de los siglos y eternamente, y que su nombre es Yahvé. Papito hermoso, Dios y Creador de todas las cosas, tú que nos has hecho y nos has formado, oh Padre Dios Yahvé, desde el vientre de nuestra madre. Hoy en este día queremos darte las gracias, Señor, por la vida, por la salud y las fuerzas, por los alimentos que hemos recibido, por este alimento espiritual que tú nos has dado, por el techo que nos das, en el cual nosotros podemos descansar día tras día después de nuestras jornadas laborales. Pero también, Padre Dios Yahvé, te queremos pedir, Señor, humildemente,
Queremos pedirte, no exigirte, porque nosotros no somos nadie para exigirte, pero sí queremos pedirte humildemente, Padre, que nos des la sabiduría necesaria para poder entender tu palabra, poder entender lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Danos la sabiduría necesaria para entenderla y danos la humildad para poderla coger en nuestras manos y meterla en nuestro corazón, y así nosotros podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé, te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Papito hermoso, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque nadie es digno de alabanza más que solamente tú, oh Padre Dios Yahvé. Tú eres el único digno de ser alabado y glorificado por sobre encima de todas las cosas, hasta por sobre encima de nuestra propia vida. Y nosotros hoy queremos alabarte, reconociéndote como el Dios verdadero, como el Dios de la vida, pero sobre todo como el Dios del amor. Y también queremos, por medio de esta alabanza, darte las gracias, porque reconocemos ante tu presencia y ante toda tu creación que tú has hecho, que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Padre Dios Yahvé. Y nosotros queremos ser agradecidos ante ti, porque reconocemos que no te podemos pagar con nada, porque tú eres el dueño de todo, pero sí queremos ser agradecidos, así como tú nos has enseñado a que tenemos que ser agradecidos. Por eso también queremos, por medio de esta alabanza, agradecerte, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse del manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con ustedes, esté con nosotros y nos acompañe por siempre y para siempre. Amén, amén, amén.